Navarra afronta una nueva legislatura. Por delante una de las convocatorias electorales más importantes en un momento decisivo. 6 formas de ver la Navarra del futuro. ¿Qué pasará por sus cabezas? Marisa de Simón nos ha citado en la Plaza de San José. Ella tenía su despacho de profesora de matemáticas en el edificio del INAP y daba al patio de la Secuoya. Un despacho lleno de cubos, de policubos, casi con las mismas formas que hoy tiene la política, llena de tantos matices. Ahí estaba la escuela de magisterio, y hoy para ella es el rincón de Pamplona que más le gusta y siempre que viene alguien de fuera, de visita, le trae por aquí. María Chivite llega a la entrevista después de haber despedido a Pedro Sánchez, que acababa de hacer parada en Pamplona antes de salir rumbo a Logroño. Nos ha citado en la Ciudadela porque cree en las ciudades sostenibles con espacios verdes. Y le encanta, disfruta con sus hijos en estos sitios donde, aparte de jugar, pueden conocer y convivir con otras personas. Además es para ella ocio saludable. Miquel Buil nos ha citado en la Plaza del Castillo. Dice que es uno de los epicentros del movimiento 15M, una de esas decenas de plazas que mostraron sus inquietudes y que luego la gente canalizó a través de Podemos en las instituciones. Pero la lluvia de esta mañana nos ha llevado hasta el Café Iruña, un lugar con historia que suele ser punto de encuentro para muchas pamplonesas y pamploneses. Dice Miquel que es un buen símil con la Navarra que Podemos quiere. Punto de encuentro entre diferentes, pero siempre cerca de la calle, de las personas, de la voz de la gente. Para Bacarcho Ruiz, el Caballo Blanco es un sitio muy especial. Desde pequeña venía con sus padres a disfrutar de las vistas, a caminar por todo el paseo, la Plaza de San José. Y también le ha parecido un sitio espectacular. Es precisamente desde las balconadas desde donde se ve el norte de Pamplona, se ve su barrio, se ve la Rochapea, y siempre le ha parecido un lugar emblemático en días como hoy, tan luminoso. Javier Esparza nos ha citado frente al Palacio de Navarra porque la ciudadanía, lo que va a decir tras las elecciones, está convencido, es que él gobierne esta comunidad. Convencido cuando hablas con él de que eso es lo que va a ocurrir. Dice sentirse preparado para gobernar Navarra, que va a gobernar con el apoyo de miles de ciudadanos. Y qué mejor sitio para hacer la entrevista que en las cercanías del Palacio de Navarra. Dice Usue Barcos que Pamplona es una ciudad de parques y que le parece una cosa preciosa. Cuando ha vivido en otras ciudades lo ha echado mucho de menos. Un sitio donde ha paseado y disfrutado del aire limpio que le dan los parques. Usue nos ha citado en el Parque de la Taconera, un lugar, dice, donde poder charlar y hacer balance y coger impulso para lo que queda de campaña. Muy bien, encantado de verte. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. ¿Qué tal, Miquel? Bien, ¿Cómo Roberto. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. ¿Cómo estás? Un placer, sentamos. Marisa, ¿qué tal le va a ir a Izquierda Esquerra estas elecciones? Yo creo que le va a ir bien, estoy convencida que Izquierda Esquerra nos va a ir muy bien porque bueno, hemos demostrado que hemos sido garantía del cambio, garantía de izquierda y hemos sido imprescindibles en el desarrollo de ese acuerdo programático que tiene esa impronta y ese peso específico de lo que representa el programa de Izquierda Esquerra. Yo creo que eso ha mejorado la vida de las personas, la vida de la gente. Y estoy convencida que la ciudadanía lo va a valorar esa izquierda que va de frente y que se moja. María Chivite Navascués, ¿qué tal le va a ir al PSN-PSOE en estas elecciones? Pues le va a ir muy bien. Cuando al Partido Socialista Obrero Español le va bien, al Partido Socialista en Navarra también le va bien, no tengo ninguna duda. Los resultados de las generales en Navarra fueron espectaculares y nos irá bien después de las autonómicas y también en las municipales nos va a ir muy bien. Miquel Buil García, ¿qué tal le va a ir a Podemos estas elecciones? Yo creo que muy bien, por lo que vamos viendo en los datos y en las últimas elecciones, muy bien. Y además se nos suelen dar bien las campañas electorales donde suele haber remontadas, ¿no? Sí. La verdad que estoy muy contento con cómo van las cosas. Llega una remontada cuando no han ido bien las cosas. ¿Han ido bien o no han ido bien las cosas en Podemos en Navarra? Han ido bien las cosas en el cambio político que se ha dado en Navarra. Pero también es cierto que ha sido a costa de un gran sufrimiento de Podemos, que ha tenido que mantenerse con muchas complicaciones para poder sostener esos 26 votos, para poder sostener la mesa del Parlamento y terminar legislando
hasta el último día, ya sabes, con aquella ley de igualdad entre hombres y mujeres, que es una de las más punteras del Estado y que, bueno, la derecha no votó a favor y que evidentemente deseaba que la fractura hubiera llegado hasta el final. Bakartxo, ¿qué tal le va a ir a EH Bildu después de estas elecciones? Pues yo creo que muy bien. Creo que de las anteriores elecciones generales hemos salido en muy buena disposición para encarar el 26 de mayo y sinceramente yo veo a la gente animada, con mucha ilusión, con ganas de consolidar el cambio el camino que empezamos en el 2015 y con que EH Bildu pueda aspirar a todo. Uxue Barkos Berruezo, ¿qué tal le va a ir a Geroa estas elecciones? Pues yo espero que le vaya bien, o cuando menos, no sé si lo he dicho bien así, me gustaría pensar que el trabajo que hemos hecho estos 4 años es entendido, valorado y yo diría que apoyado en las urnas por la ciudadanía. Javier, ¿qué tal le va a ir a Navarra Suma estas elecciones? A ver, muy bien, vamos a volver a ganar las elecciones, vamos a ser la primera fuerza y ya no solo vamos a ganar, sino que vamos a gobernar Navarra. ¿Y está de acuerdo con la política económica, con la política fiscal que ha llevado adelante este gobierno soportado por el cuatripartito del que su formación formaba parte? Moderadamente satisfecha. Digo moderadamente satisfecha porque evidentemente las 2 reformas fiscales, la política económica en general, han permitido poder financiar los servicios públicos de sanidad, educación, derechos sociales en unos momentos en que había una parte importante de la ciudadanía que tenía necesidades básicas importantes sin cubrir y en unos momentos de un abandono importante de años, ¿no?, de los gobiernos de UPN y del bipartidismo. Por lo tanto, estamos satisfechos en ese sentido, ¿no? Han sido esas reformas, estas reformas fiscales han supuesto 531 millones de euros, creo que quiero recordar, y el 70% de ese aumento presupuestario ha ido destinado a los servicios públicos. Pero en el Parlamento se les ha acusado precisamente de no haber favorecido a las clases medias con esa última reforma. No es cierto, no es cierto, es absolutamente falso que se haya cargado contra las rentas bajas. Evidentemente sí que es cierto que ha habido una presión fiscal mayor a las rentas medias altas y es que ha de ser así, si queremos unos servicios públicos de calidad y unas infraestructuras también de calidad y sostenibles, tiene que ser así. No obstante, no es suficiente, como decía, y queremos dar un paso más y tenemos tenemos varias propuestas económicas, pero tenemos una en particular que nos parece importante, que tiene que ver con la reforma fiscal. Queremos reformar el impuesto de sociedades porque en estos momentos las grandes empresas, las rentas de capital, los grandes patrimonios, pues contribuyen poco, y en general las grandes empresas están ganando mucho. ¿Y en dónde lo quieren colocar? ¿En qué porcentaje? Están ganando mucho en estos momentos y contribuyen poco. Pues queremos subir de ese 28 hacia un 32, 33, 35%, porque ahora mismo, bueno, pues suponen una parte mínima, mínima de la contribución al IRPF, porque de hecho contribuye más lo que es las rentas del trabajo del capital. Y en eso estamos, y otras medidas, como la banca pública para dar crédito a familias y medianas empresas, el reparto del empleo, en fin, hay varias medidas económicas y fiscales encaminadas a fomentar el empleo y sobre todo, y en particular en este caso por el que me pregunta, a financiar los servicios públicos, porque eso supone una fiscalidad justa y una sostenibilidad de los servicios públicos, y eso es nuestra apuesta. Y la gestión de este gobierno precisamente va a hacer que Navarra pase a la historia como la única comunidad que no ha devuelto el IRPF por prestación por maternidad y paternidad. ¿Qué es lo que ha pasado en este asunto? Pero y dale, perdona, pero es que, bueno, a mí este tema ya me resulta extraño, porque en realidad quien eliminó ese beneficio fiscal a las madres fue precisamente Unión del Pueblo Navarro, en el año, creo que fue en el año 2010, 2012. Pero ustedes podían haberle dado la vuelta. Y ya le hemos dado la vuelta, de hecho ya le hemos dado la vuelta y a partir del Pero 2019, se van a quedar sin cobrar. No se van a quedar sin cobrar. A partir del 2019 no solo las madres, sino también los padres van a recibir beneficios fiscales, pero en función de la renta, que es lo que toca. Pero la devolución, quiero decir que la devolución es la parte que no van a cobrar en Navarra. Es que la devolución, nosotros creemos que aparte de ser inconstitucional, es que las políticas de todo tipo, fiscales, económicas, tienen que mirar hacia adelante. O sea, imagínense
¿no? Imagínense o imagínense la ciudadanía cómo se podría soportar devolver a todas las personas pensionistas esa devaluación, ¿no? Esa devaluación de las pensiones y esa pérdida de poder adquisitivo. Pues hay que legislar hacia adelante, hay que recuperar, evidentemente, que es lo que proponemos para las pensiones, pero no se puede legislar hacia atrás. Lo mismo con la reforma laboral, podríamos devolver a todos los trabajadores y a las trabajadoras el poder adquisitivo que se han perdido y la rebaja de salarios. Quizás sería lo justo, pero no se puede legislar para atrás, hay que legislar hacia adelante y es lo que nosotros y nosotras estamos haciendo. En todo caso, no deja de ser chistoso, chistoso que sea quienes quitaron ese beneficio a las madres, quienes ahora pues ponen el grito del cielo. Se ha recuperado y además se ha recuperado con criterios de progresividad. Marisa, es verdad que los datos de crecimiento económico son mejores, es verdad que los datos del paro han mejorado también, es verdad que ha mejorado también en todo el país, pero ¿por qué Navarra sigue sin plan de empleo? ¿Por qué este gobierno no lo ha impulsado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues eso habría que preguntarse al gobierno, porque es el gobierno quien ha liderado esta cuestión. Nosotros desde Izquierda Esquerra hemos hecho todo lo posible y hemos trabajado para que hubiera un plan de empleo. Es evidente que algunos sindicatos han puesto piedras en el camino y, en mi opinión, el gobierno no se ha atrevido, no ha sido lo suficientemente valiente para acordar con quienes sí que querían hacerlo. Y nos parece urgente y muy importante tener un plan de empleo y, de hecho, es una de nuestras prioridades para la próxima legislatura. ¿Deberían entenderse mejor la patronal, los sindicatos, todos los sindicatos? Bueno, yo creo que deberían... ¿O eso es el pasado y ya así...? No, no es el pasado. Yo creo que el ejemplo está precisamente el ejemplo lo tenemos en el Parlamento de Navarra y en el acuerdo programático, que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, de llegar a acuerdos mínimos y a propuestas mínimas entre diferentes. Es evidente que las fuerzas sindicales pueden y deben hacer lo mismo y claro que son diferentes. Si no fueran diferentes sería una única fuerza sindical. Y sí, yo creo que todos tienen que tomar partido y poner su granito de arena y poner voluntad, y las empresas también, pero en muchísimos ámbitos. Ahora me venía a la cabeza todo lo que tiene que ver con la siniestrabilidad laboral, ¿no? Que está en Navarra en unos índices altísimos, y ahí las partes, los empresarios y las empresarias, ahí tienen una importante y una responsabilidad, por lo tanto cada uno y cada una con su responsabilidad. Ahora bien, mientras no se deroguen las reformas laborales podremos avanzar y dar pasos importantes en generar empleo, en generar más empleo de calidad, pero tendremos la espada de Damocles de esas reformas laborales que están precarizando el empleo y facilitando el despido libre y la temporalidad y la precariedad. ¿Y el empleo público, cómo se tiene que gestionar? En los últimos años el Gobierno ha aumentado la plantilla en la Administración foral, estamos hablando de casi un 10%. Sí, es fundamental, porque los servicios públicos somos, digo somos porque soy funcionaria, quienes debemos garantizar, ¿no? esas prestaciones, esos servicios educativos, en salud, en bienestar social, en medio ambiente a toda la ciudadanía, y para eso es fundamental una plantilla de funcionarios y de funcionarios, una plantilla estable. Veníamos de unos años importantísimos de recortes de personal, pero también de unos recortes importantísimos en las ofertas públicas de empleo. En la legislatura pasada fueron prácticamente cero, ¿no? La oferta pública de empleo. Ni siquiera el gobierno anterior, en la legislatura anterior, cumplió con la tasa mínima de reposición, y bueno, lo que se ha hecho en estos 4 años de legislatura, por cierto, un logro del que nos queremos también llevar nuestra parte, porque ha sido una de nuestras prioridades, es sacar una oferta pública de empleo potente en educación, en salud, en bienestar social, también en los organismos del gobierno y también en los ayuntamientos, para bajar esa temporalidad. Salud más del 40%, educación supera el 35%, y eso no puede ser. Pues ¿ha sido una oposición efectiva? ¿Ha sido una oposición que empezó más floja de lo que ha terminado o no? Bueno, nosotros nos planteamos que nuestro trabajo en esta legislatura iba a ser de una oposición constructiva, que no íbamos a pertenecer a ningún bloque, ni al bloque del cuatripartito ni al bloque de la derecha, que íbamos a hacer las políticas que nosotros entendiéramos que eran buenas para la gente y que encajaban dentro de nuestro ideario socialista, y eso es lo que hemos hecho. De hecho, los propios datos, repasando las iniciativas legislativas, el 75% de las iniciativas legislativas, sobre todo las de carácter más social, las hemos apoyado con el cuatripartito. Por lo tanto, como digo, hemos ido a contenido y no a hacer oposición por oposición. Y es verdad que en otras cosas hemos estado en contra.
ese castigo fiscal a las rentas bajas y a las rentas medias de Navarra, pues no hemos estado de acuerdo. La derogación de la ley de símbolos, no hemos estado de acuerdo. No hemos estado de acuerdo en todas las cosas que al final se han planteado realmente como recursos de inconstitucionalidad, que ahí lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que hemos estado marcando el propio espacio del Partido Socialista, que no pertenece a ninguno de los anteriores bloques, y por lo tanto yo hago una valoración bastante positiva. Y es verdad que en educación hemos podido ser más beligerantes, lo hemos sido, porque lo desastroso de la gestión de la educación es histórico. Ahora vamos a hablar de educación, pero sí que me quiero quedar con esa parte de la reforma fiscal, porque el cuatripartito insiste en que no, que esto de ir contra la clase media, que no ha sido así, que no se le ha crujido a impuestos. Bueno, pues que me lo enseñen con datos. Yo si quieres te los saco, no los tengo aquí, pero los datos pero los tengo aquí, los datos son contrastables. Las rentas a partir de 19.450 euros han tenido más presión fiscal. Por lo tanto, bueno, pues esos son los datos. Por cierto, son rentas que pueden recibir ayudas de emergencia social. Es que eso no tiene ningún sentido. Por eso nosotros lo que proponemos es alivio fiscal para esas rentas bajas y rentas medias y para las familias, y subir presión fiscal a las rentas más altas y también a las grandes empresas. Yo creo que la fiscalidad tiene que ser justa y progresiva, pero no cargar siempre sobre los mismos. Eso es lo que no es justo, ¿no? ¿Y las empresas y el emprendimiento? Porque parece que son dos palabras que las hemos escuchado cientos de veces en los plenos, en las comisiones del Parlamento, pero realmente ¿qué es lo que llega? ¿Qué va a pasar con sucesiones que llevan ustedes en su programa? Bueno, al final el impuesto es lo que tenemos que hacer es mirar al entorno, sobre todo para ser competitivos, porque es verdad que tú no puedes tener un impuesto muy alto en Navarra y una diferencia sustancial con La Rioja o sobre todo con el País Vasco, ¿no?, que también tiene hacienda propia. ¿Por qué? Porque es que estás haciendo a tus propias empresas, a las empresas navarras, les estás castigando, les estás haciendo menos competitivas. Por lo tanto, hay que mirar el entorno fiscal que hay para hacer las siguientes reformas fiscales. Y es verdad que se está hablando ya a nivel europeo de un impuesto de sociedades común, con un mínimo común. También Pedro Sánchez ha anunciado un impuesto de sociedades común, un mínimo común para toda España. Por lo tanto, ahí tendremos que ver un poco cómo se mueve el entorno para plantear reforma fiscal en sociedades o en sucesiones, etc. Nosotros no proponemos eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, pero sí modificarlo, porque el que hemos puesto en Navarra sigue castigando las rentas medias. He dicho sucesiones cuando quería decir sociedades, pero esto me lleva a hablar también del de patrimonio. Bueno, ¿Qué va a pasar? Porque ese es otro impuesto también que ha estado encima de la mesa toda la legislatura. Lo que nosotros tenemos claro es que a las empresas familiares, esos bienes afectos a la actividad empresarial, esos bienes que tú los necesitas para desarrollar tu propio trabajo, yo que sé, una empresa de autobuses tiene que declarar en patrimonio sus autobuses. Bueno, que son maquinaria del propio empleo, pues entendemos que eso tiene que salir de la fiscalidad y que esos bienes afectos a la actividad empresarial tienen que estar fuera del gravamen del impuesto de patrimonio. Eso es lo que nosotros tenemos claro, y además que la Unión Europea ha dicho que hay que proteger a las empresas familiares, y esto va en contra de todas las directivas de la Unión Europea. Eso en materia fiscal lo tenemos claro, y el resto, mirar el entorno. Si llega usted al gobierno, ¿se va a devolver el dinero a las madres que Sin adelantaron por la devolución por maternidad? Lo tengo clarísimo, y además hoy hablaba con otros compañeros de otras comunidades autónomas, y el otro día también pude hablar con Pedro Sánchez y le dije, es que Navarra es la única comunidad que no ha devuelto el IRPF de las madres y de los padres. Es que en el País Vasco han devuelto el de los padres y el de las madres. Yo creo que es que eso es justo, y lo que sí que plantearemos es devolverlo, pero bueno, a ver cómo encaja presupuestariamente, porque nuestra propuesta siempre fue hacerlo de manera gradual y en varios ejercicios presupuestarios para que no nos destrozara mucho o nos desajustara mucho el presupuesto. Pero desde luego ese es uno de los compromisos que llevamos y que lo vamos a hacer, porque es justo además. ¿Qué ha pasado con el empleo esta legislatura? Pues no ha pasado nada con el empleo esta legislatura. Navarra tiene una menor tasa de desempleo que lo que tenía al inicio, pero bueno, esto es verdad que también es lo mismo que en el Estado, ¿no? Pero es verdad que Navarra se enfrenta a retos muy importantes. Los datos de precariedad laboral, de temporalidad, de parcialidad, de brecha salarial entre hombres y mujeres. Somos la comunidad que más ha crecido en siniestralidad laboral. Por lo tanto, yo creo que nosotros creemos que es absolutamente necesario hacer un plan de empleo que ataje la precariedad laboral y que ponga más seguridad en el empleo. Y eso lo tenemos que hacer en el marco del diálogo social. El diálogo social es una fórmula que funciona y que por sectarismo político de este gobierno pues no lo ha hecho. ¿Qué sindicatos son los que tienen que estar ahí? Porque es verdad que tiene que haber un entendimiento. Pues ¿Quiénes son los agentes que tienen que estar ahí? Aquellos sindicatos que estén dispuestos a aportar.
No puede ser que jugamos aquí al perro del hortelano, que ni comes ni dejas comer. Si estás dispuesto a aportar, a acordar y a mejorar, súmate. Si no estás dispuesto a hacerlo, mira, pues por lo menos no molestes. Pero déjanos a los demás, a los que sí estamos dispuestos a construir y a llegar a acuerdos para atajar la precariedad laboral, déjanos hacerlo. Ese es mi planteamiento. ¿Hay que reordenar la plantilla de la Administración foral? Bueno, yo concretamente pienso que hay que hacer una modificación de perfiles, de asignación de tareas, porque claro, por ejemplo en salud, la asignación de funciones y tareas y perfiles profesionales es del año 86. Es que no se ajusta a la realidad. Porque ahora, por ejemplo, tenemos profesionales que salen graduados en enfermería, por poner un caso, que están muchísimo más formados que hace 30 años. Por lo tanto, entiendo que hay que hacer un análisis de competencias y de funciones y redistribuir el trabajo. Y es verdad que ahora tenemos otras demandas, como es la necesaria transformación digital también de la administración, que es fundamental, bueno, que a lo mejor no tenemos los perfiles adecuados para cubrirla, ¿no? Y hay que adecuar las plantillas orgánicas a las plantillas funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es lo que está en plantilla orgánica y otra cosa es el personal que tenemos. Y hay que disminuir las tasas de interinidad. No puede ser que, por ejemplo, en salud tengamos una tasa de interinidad de un 55%. Por lo tanto, sí hay que meterle mano a la plantilla para dar estabilidad y para adecuarnos a esos nuevos perfiles profesionales. La izquierda siempre ha llevado la bandera, el empuje a los servicios sociales en todos los gobiernos, en todas las instituciones. ¿Qué echan falta de esta pasada legislatura en materia social? ¿Se han hecho bien las cosas? Yo creo ¿Habría que darle la que vuelta? la renta garantizada no está funcionando. Es verdad que la renta garantizada sirve como ayuda económica para solventar una situación de una economía precaria, pero se han olvidado de la segunda pata de la renta garantizada, que es la inclusión social. Esas personas tienen que tener como objetivo fundamental tener un empleo y tener una vida autónoma. Y ahora simplemente nos hemos dedicado durante esta legislatura a hacer meras transferencias económicas, transferencias que son necesarias, que no digo yo que no sean necesarias, lo son. Pero esas personas lo que necesitan es una vida plena y autónoma. Y solo se consigue la plena inclusión social cuando conseguimos que esas personas tengan un empleo. Y no un empleo del empleo social, no, un empleo en el ámbito normalizado, un empleo en cualquier otra empresa que no sea las empresas. Yo creo que ese es el reto que tenemos para la próxima legislatura, darle la vuelta a la renta garantizada para conseguir que esas personas tengan un empleo normalizado. Y luego en todo lo que tiene que ver con dependencia, ¿se ha avanzado en esta legislatura? Sí, se ha avanzado en esta legislatura. ¿Qué queda pendiente? Pues queda pendiente todo lo que tiene que ver con plazas residenciales en la comarca de Pamplona, que no hay. Y luego también, cosas que quedan pendientes, los servicios sociales de base. Siguen con el mismo modelo de financiación de hace 10 años. ¿Pero por qué? Precario. Pues porque no han hecho el decreto de financiación de los servicios sociales de base. Fue un compromiso de legislatura que no se ha cumplido. ¿Pero eso por qué es? ¿Un político cuando toma las decisiones se deja asesorar por quienes saben de esto o hay que pisar la calle para darse cuenta de cuál es la realidad? O sea, estamos hablando de que en Navarra aún tenemos unas cifras de escándalo, de miles de personas en exclusión social, en Navarra. No hace falta que hablemos de otros sitios. Tenemos los servicios sociales de los ayuntamientos, de los municipios, que son los servicios más cercanos, los tenemos en situación muy precaria. ¿Por qué no tienen recursos suficientes? Porque se dedican en gran parte a hacer labores administrativas y no realmente a prestar la ayuda que las personas que vienen necesitan, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nosotros proponemos una modificación de esos servicios sociales, sobre todo una mayor asignación de recursos y que los programas no dependan de que, bueno, pues ahora sí hay dinero para este programa o ahora no hay dinero y ahora solo este programa se financia de junio a septiembre y ahora un poco más de estabilidad en determinados programas que hay para los servicios sociales de base. Bueno, yo creo que tenemos que recordar de dónde veníamos. Veníamos de una situación en la que el endeudamiento había crecido muchísimo y la Cámara de Comptos nos dijo y nos advirtió que con la reforma fiscal que habían hecho Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra estábamos en un serio peligro de quiebra técnica. La propia Cámara de Comptos recomendaba una reforma fiscal más progresiva a fin de que nuestra hacienda, ¿verdad?, no se fuera al garete. Entonces, por una parte, hubo que recaudar para evitar esa quiebra técnica y evitar crecer en el endeudamiento.
Y por otro lado, el trabajo que se ha hecho ha sido sobre todo de inversión con el dinero en sistemas públicos, sistemas de educación, de salud. Por lo tanto, yo creo que era necesaria, nos lo estaba diciendo la Cámara de Comptos. Creo que se puede avanzar más en materia de recaudación. ¿Pero está usted de acuerdo que esa política, que esa reforma afectó a la clase media? Sí, afectó a la clase media, efectivamente, la afectó en una medida importante también. Pero lo cierto es que o hacíamos eso o teníamos una quiebra técnica. ¿Y qué proponen ahora ustedes? ¿Van a subir los impuestos o no? Bueno, esa es una pregunta que tenemos que... ¿Directa, sí o no? No, pero es que cuando hablamos de impuestos no se trata de subirlos sí o no, ¿no? Se trata de ver a quién se le sube y a quién no. Cuando, sobre todo desde la derecha, si se suele plantear, ¿van a subir los impuestos? No, a ver, vamos a ver. Hay que hablar a quién y a quién sí y a quién no. Nosotros planteamos una reforma progresiva que alivie precisamente a las clases medias y que se concentre allí donde hay una baja fiscalidad, que es en la parte alta, no de las rentas, sino en este caso de las grandes empresas. Pero quien gane más de 15.000, quien gane más de 18, quien gane más de 30, quien gane más de 100.000 euros... Me estás hablando de IRPF. Nosotros apostamos por mayor progresividad en el IRPF, que lo que viene a decir es que quien cobra menos, paga menos, y quien paga más, y quien cobra más, paga más, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos centramos en este programa es en ver otro tipo de impuestos, especialmente el impuesto a las grandes empresas, que es un espacio en el que todavía hay mucho margen y gracias a las deducciones pues no estamos recaudando lo suficiente. ¿Y aproximadamente cuántas grandes empresas se verían afectadas en Navarra? Hemos hecho ya en esta reforma fiscal una rebaja del 85%, que afecta al 85% de las pequeñas y medianas empresas. Eso es progresividad, ahí se han bajado los impuestos y subido a otro 15%, al 28% el tipo del impuesto de sociedades. Esto afecta a unas 700 empresas. Lo que ocurre es que hay un sistema de bonificaciones en el que, desde luego, ninguna de esas empresas está cotizando al 28%. A nosotros prácticamente te diría que nos daría igual bajar ese tipo nominal si acercamos la recaudación que se exige a la real, porque estamos hablando de empresas que cotizan un 7% gracias a las deducciones. ¿Me estoy explicando bien? ¿Por qué este gobierno no ha devuelto lo que pagaron las mujeres por prestaciones de maternidad y padres por paternidad? Bueno, principalmente porque no ha habido una sentencia que obligue. En realidad Se ha pagado en todo el país menos en Navarra. Sí, pero porque la sentencia excluía a Navarra del pago, porque aquí en 2012 UPN, PSN, PP hicieron una ley diferente que dejaba taxativamente claro que esto no era posible. Entonces, la sentencia, hay una cuestión que a mí me gusta decir, y es que esto no se ha devuelto por una voluntad del gobierno, sino se ha devuelto por una sentencia de un juez respecto a una ley, y gracias a la queja de una madre que llevó a los tribunales. Esa sentencia no ha afectado a Navarra. Yo les solía decir a las madres cuando me reunía con ellas, promover que UPN, PSN y PP os paguen la denuncia para poder llevar esto a los tribunales y tenéis el compromiso de que Podemos devolverá el dinero en base a una sentencia judicial. Pero es que hoy la ley que ellos aprobaron sigue vigente y devolverlo es ilegal. Necesitamos una sentencia judicial que lo ponga por delante. Podemos lleva en su programa la creación de un plan de empleo. ¿Por qué Navarra no tiene plan de empleo? ¿Por qué en esta legislatura no se ha puesto en marcha? Bueno, porque no ha habido un acuerdo, ¿no? No ha habido un acuerdo... ¿Entre quiénes? ¿De quién es la culpa? Bueno, cuando no se llega a un acuerdo, la culpa es de todas las partes. La responsabilidad es de todas las partes. En este caso, unos atribuyen la culpa a los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, otros atribuyen la culpa a los sindicatos nacionalistas, pero en realidad nosotros teníamos un planteamiento para este plan de empleo, y es que incluyera a más agentes dentro de ese diálogo social que tienen que ver con la universidad, con colectivos de mujeres, con personas que se están viendo afectadas directamente por el plan, por la discriminación en el empleo, y que pudieran colaborar entre todos en un espacio y en un marco más amplio, de acuerdo para un plan de empleo. A pesar de todo,
tenemos que recordar que con un plan de empleo en Navarra creció el paro muchísimo y que ahora, sin un plan de empleo, está descendiendo el paro. Por lo tanto, para mí era muy importante que saliera en adelante el plan de políticas activas de empleo, que ese es el que ha salido con el acuerdo de todos y ha conseguido duplicar la inversión por persona en paro, en formación y en cursos de reciclaje, etcétera. Duplicar es pasar de 800 y pico a 1.600 y pico euros de inversión pública en ayudar a las personas en desempleo, por persona. Ustedes también apuestan por la promoción de la jornada laboral semanal de 34 horas, con el fin, dicen, de repartir el empleo. Explíquemelo, porque claro, yo lo que me imagino es que una persona que está trabajando 40 horas en una tienda, por ejemplo, pase a trabajar 34, entiendo que cobrando lo mismo. No, bueno, ahí se hacen diferentes descuentos y también por eso hablamos de una subida del salario mínimo interprofesional que llegue hasta los 1.200, de tal forma que el salario quede compensado, ¿no? Pero esto es un poco... No, a ver, vamos a ver. Cuando uno echa un vistazo a su alrededor, es difícil de llegar a creer que esto es posible. Bueno, también era difícil llegar a creer que el salario mínimo subiera 200 euros. Bueno, creo que era bastante más real. Sí, pero bueno, se asustó y muchos hablaban del infierno que iba a suponer en destrucción de empleo y todo eso no está pasando. El empleo ha crecido un 0,7 en el Estado. Lo que pasa es que esto no es una cuestión solamente política, tiene que haber también una cuestión empresarial, tiene que haber también una cuestión casi, me atrevería a decir, cultural, ¿no le parece? No estoy de acuerdo, o sea, creo que a través de la ley se modifican los mercados de trabajo y cada país tiene un mercado de trabajo definido por sus leyes. Voy a ponerte un horizonte en el que nos vamos a encontrar. Llega la robotización de la industria. Empezamos a introducir los robots y empiezan a sobrar trabajadores y trabajadoras. Es necesario empezar a repartir ese empleo. Es necesario que las jornadas se reduzcan y que la robótica nos ayude a vivir mejor, a tener más tiempo. A ustedes que les importa tanto el empleo, Senda Viva da ahora mismo trabajo a 51 personas de manera directa, 173 indirectos, es uno de los mayores atractivos de Navarra, ha generado sobre todo para la Ribera al año 13 millones de euros, pero ustedes lo quieren cerrar. No es cierto. Quieren cerrarlo para hacer otra cosa. No. ¿Qué otra cosa? No, nosotros no lo queremos cerrar. Apuestan por la transformación de Senda Viva en otro tipo de actividad a estudiar. Bien, esto te comento, la transformación no es cerrar, Bueno, sabemos que Senda Viva es un proyecto de desarrollo importantísimo en el que se sostiene con mucha financiación pública de todos los navarros para generar un foco de riqueza, ¿no? Pero sí que queremos que Senda Viva se vaya transformando no tanto en un zoológico con especies muy diversas y traídas de todos los lugares, sino en un espacio que promueva el cuidado de los animales. O sea que más allá, como tú sabes, la perspectiva del zoológico es muy atractiva, pero desde nuestro punto de vista es un poco antigua. Bueno, es cerrar lo que hay para abrir otra cosa. No, o sea, es modificarlo. Nosotros, cuando no hablamos de cierre de Senda Viva, Roberto, no. Bueno, hablamos de cambiar la perspectiva para llevárnoslo a una perspectiva que ponga como centro de atracción el cuidado animal. En los últimos 3 años, la Administración foral ha incrementado su plantilla. ¿Hasta dónde tiene que llegar ese incremento de personal? El incremento de personal está regulado por una ley estatal, como tú sabes, que es la que racionaliza la posibilidad de contratar. Estamos en un momento en el que el funcionariado navarro que se va jubilando no es repuesto. Nosotros creemos que dignificar las condiciones de los funcionarios y funcionarias y también ir cubriendo esos puestos que se están quedando vacantes es fundamental para tener unos servicios públicos de calidad. Educación y salud son los que más se han llevado estas ofertas públicas de empleo y creo que es fundamental garantizar estos servicios. Señor Vil, ustedes abanderaron el rescate ciudadano, un concepto que hasta ahora no se había asimilado como tal, pero es verdad que ahora mismo los niveles de pobreza en Navarra continúan siendo altos. ¿Qué van a hacer ustedes para cambiarlos? Han estado 4 años apoyando al gobierno, ¿están satisfechos con lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, estamos contentos porque creemos que se ha girado el barco
hemos girado el barco y ahora toca navegarlo. El cambio de filosofía ha pasado de una perspectiva mucho más caritativa, en la que nos encontrábamos a gente haciendo cola en Cáritas para tener anticipos de renta básica, en la que los recortes sociales se centraban en las capas más vulnerables. Yo quiero recordar que el Partido Socialista de Navarra dejó a 3.000 familias sin ingresos cuando se cargó la renta básica. Y para nosotros el rescate ciudadano no consiste en políticas para pobres, o sea, consiste en generar una red de seguridad para todos los ciudadanos y ciudadanas, en la que si caen en desempleo, si caen en una situación desfavorable, puedan tener la subsistencia garantizada. En ese sentido, hemos hecho leyes de derechos muy importantes. Está la ley de emancipación de jóvenes, en la que pueden llegar a cobrar 250 euros al mes para pagar un alquiler. Hemos pasado a cubrir a más de 13.000 criaturas, niños y niñas, con la renta garantizada. Se han complementado las pensiones. No hay un pensionista en Navarra que cobre menos de 700 euros. El otro día hablaba con Alberto Rodríguez, con el Rastas de Podemos, que viene de Canarias. Alucinaba, decía, porque en Canarias tienen unas pensiones muy bajitas. Estáis aquí con 700 euros, es que me vengo a vivir aquí. Ya. Al final, Entonces, llevan también en el programa que ninguna familia pague más del 30% de su renta, precisamente en el concepto del alquiler. Ustedes hablan de implementar más controles de alquileres. Al final, todo lo que está diciendo es dinero, dinero, dinero. Hay que presupuestar de alguna manera ese... Bueno, precisamente con el tema de los alquileres, por ley se podría haber hecho. Fue nuestra apuesta en el Congreso, fue nuestra apuesta para aprobar los presupuestos, y el Partido Socialista se desinfló. Pero nosotros planteábamos que se limitara el crecimiento de los precios del alquiler a nivel del Estado. Eso no supone dinero, eso supone poner la ley a defender a las personas. Cuando hablamos de que un alquiler no debe superar el 30%, no estamos diciendo nada nuevo. Esto te lo dice cualquier banco cuando vas a solicitar una hipoteca. Solo te la dan si el coste de la cuota mensual no supera el 30% de tus ingresos. Quiero decir que es algo bastante razonable y es un horizonte al que tenemos que llegar, más con el crecimiento exponencial del precio de los alquileres en el que nos encontramos. Sigue habiendo muchísimo desahucio en el alquiler todavía.